pagan con dinero en efectivo, ni en cheque o al crédito. Okay. ¿Cómo reconocer un ejercicio? Ah, ¿ese está en el video? Ya, no voy a hacer otro ejercicio de nuevo. Gracias. Profesor, ¿no ha visto el video? Que no me acuerdo. Esta tú no lo hizo, ¿no, profe? No, ese no. Ese de acá. Ese no, ¿no? Ya. El 74. Ya. El 74, pero está muy sencillo. Este es 7.5. Ya. ¿Ya? A ver, dice, todo estudio se afirma que el seguro vehicular es el más importante en términos de facturación anual en el mercado asegurado de riesgo general. En participación en la empresa, el mercado asegurado del vehículo son seguros A, seguros B y otros seguros. O sea, ¿cuándo entender o cuándo desarrollar este tema del diagrama del árbol? Cuando tú tienes un total y está separado en algunas partes, el total es la cantidad de seguros que hay, los seguros A, seguros B y los otros seguros, ¿no? Y ahora, y a esos eventos que son separados, dice, se sabe que el porcentaje de siniestros vehiculares registrados el año pasado de cada aseguradora, seguros A es de 5%, seguros B es 8%. ¿Qué quiere decir? De todos los que están asegurados con el seguro A, el 5% tiene siniestro. El seguro B, el 8% tiene siniestro. Y de los otros seguros el 10% tiene siniestro. ¿De acuerdo? O sea, siempre que vean esa figura, un total dividido en varias partes, en este caso en 3 partes, A, B y otros. Y cada uno de ellos está subdividido en otras partes, pero esa subdivisión es igual para todos. Porque en A, ¿qué pasa? Siniestros y no siniestros, ¿no? En B, ¿qué pasa? Siniestros y no siniestros. En los otros, ¿qué pasa? Siniestros y no siniestros. Es algo en común para los tres, ¿no? Entonces, cuando tengan esa figura, obligatoriamente tienen que desarrollarlo con el diagrama del árbol, ¿de acuerdo? El árbol de probabilidades. Entonces, obviamente, las 3 ramas principales van a ser los 3 tipos de seguro. ¿De acuerdo? Y de estos 3 tipos de seguro, habíamos dicho que están ocurriendo 2 eventos que son iguales o similares para cada uno. Los que tienen siniestros, ¿y qué significa que yo diga esto? No siniestros, ¿no? Acuérdense, y eso les va a servir para la evaluación, sobre todo para la formalización. Esto significa no siniestro, ¿no? Es su complemento. Siniestros, no siniestros, siniestros y no siniestrados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está mi diagrama del árbol y simplemente lo que voy a hacer es completar todas las probabilidades que me dan. Mira, en seguros A, 40, en seguros B, 35. Mire, por ejemplo, el dato de otros, de repente ni siquiera lo pudieron haber mencionado. ¿Sí? Si no lo mencionan, es la diferencia, porque algo muy importante en este tema es que estas ramas nacen de un punto, ¿no? Nacen de un punto, ¿no? Botánicamente se llamaría una hierba, ¿ok? Nacen de este punto, ¿no? De este punto, todas las probabilidades que nacen de este punto se debe cumplir que siempre tiene que sumar 1. Entonces, esto de acá vale 0,25. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y esa probabilidad cuánto será? 0,05, que es la probabilidad de siniestro de todos los que han tomado el vehículo, el seguro A. Por lo tanto, los no siniestrados, ¿cuántos serán? 0,95. 0,95. ¿Por qué 0,95? Insisto, porque la suma de estas 2 ramas que vienen de una yema, vamos a decirlo así, siempre te tiene que dar 1. ¿Cuánto era del seguro B?
8. 8. ¿Y cuánto sería acá? Tiene otros 10, por lo tanto es 0,90. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué significa esto de acá? Esto es la probabilidad de A, esto es la probabilidad de B y esto es la probabilidad de C. Y algo que deben entender también es lo siguiente. Que esto de acá es la probabilidad de tener un siniestro si es que sé que tengo un seguro A. La formalización. Es la formalización. Eso no es algo que ustedes tienen que hacerlo, pero es importante explicarlo porque hay una gran diferencia después cuando nosotros desarrollemos y con las preguntas. Es importante que ustedes sepan. Es una probabilidad de no tener un siniestro si tengo el seguro A. Esta es la probabilidad de tener siniestros si tengo el seguro B. Esta es la probabilidad de no tener siniestros si tengo el seguro B. Esta es la probabilidad de tener siniestros si tengo otros seguros. Y esta es la probabilidad de no tener siniestros si tengo otros seguros. ¿De acuerdo? Cada probabilidad está explicada con la formalización. Y lo que habíamos explicado es que, según el teorema de, ¿cómo se llama eso? De la condición, ¿no? Es que la intersección, bueno, en este caso A sobre S, sobre la probabilidad de quien está condicionando. ¿De acuerdo? Y si nosotros hacemos esto de acá, o sea, esto pasa para allá, es igual a esto de acá. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Por el teorema de la condición, de una probabilidad condicional. Quiere decir que si tú tienes una probabilidad y lo multiplicas por otra probabilidad que está condicionada por esta misma probabilidad, el resultado te da la intersección de estas dos. ¿Sí? Es la intersección de estas dos. Esto también sería la intersección de estas dos, o sea, de A y los no siniestrados. Esto sería la probabilidad de B intersectado con los siniestrados. Esta es la probabilidad de B intersectado con los no siniestrados. Y esta es la probabilidad de otros intersectado con todos los siniestros. Y la probabilidad de otros intersectado con los no siniestros. ¿Está bien? Y esto tiene mucha lógica si ustedes se dan cuenta. Porque mira, ¿esto qué significa? La probabilidad de tener el seguro A y que haya tenido un siniestro. ¿Esto qué significa? La probabilidad de tener el seguro B y que haya tenido un siniestro. La probabilidad de tener cualquier otro seguro y haya tenido un siniestro. Y si a mí me preguntan allá la probabilidad de todo, de tener un siniestro no importa el seguro, ¿no? Es simplemente que tengo un siniestro. Entonces, ¿qué será? La suma de todas las intersecciones que tienen que ver con siniestro. ¿De acuerdo? Entonces, nos piden calcular la probabilidad de que el seguro vehicular registre siniestro el año pasado. O sea, la probabilidad de que haya tenido un siniestro. Y es esto de acá, 0,40 por 0,05. Y esto es igual a 0,02. ¿De acuerdo? 0,02. Esto de acá, 0,40 por 0,95 es 0,38. Esto de acá es la probabilidad de 0,35 por 0,08. Y esto debe salir como 7 puntos.
0,28 creo. No, 0,28. ¿Sí? Dígame, por favor. 0.28. 0,28. Ya. Y esto será 0,35 por 0,92. ¿No? Y este es igual a 0,3320. Este es 0,25 por 0,10. Y esto debe ser igual a 0,025. Y esto es igual a 0,25 por 0,90. Y este es igual a 0,2250. Gracias. Entonces, tenemos todas las probabilidades. ¿De acuerdo? Tenemos todas las probabilidades. Me piden hallar la probabilidad de que haya habido algún tipo de siniestro. Entonces no es otra cosa que sumar todos los que se han siniestrado. A hay siniestro, B hay siniestro, otro sí siniestro. Es la suma, ¿no?, de 0,28 y 0,0250. Finalmente, ¿esto cuánto me sale? 0,73. ¿No? ¿Sí? 0,73. Bueno, la probabilidad de tener algún tipo de siniestro, no importa el seguro, es del 7,3%. ¿No? Y ¿Eso si es en tiene... porcentaje? ¿Perdón? ¿Eso ya está en porcentaje? No, es en decimales. Decimales, ¿no? Claro, en porcentaje 7,30%. Pero acuérdense que las probabilidades siempre es un número del 0 al 1. Por eso las probabilidades siempre van decimal, no un porcentaje. Si se tiene un siniestro vehicular del año pasado, ok. Mira, acá es muy interesante, porque te dicen si se tiene un siniestro vehicular, o sea, ¿qué te están condicionando? Que sea un siniestro. Que ya has tenido un siniestro. O sea, cuando nos condicionan, ¿qué va? Siniestro. Lo que nos condicionan, ¿no? O sea, el siniestro. Y eso es lo que hemos estado conversando. Siempre la condición va abajo. Siniestro. Calcula la probabilidad de que sea de seguros A. ¿Sí? Y eso quiero que vean que es muy diferente. S sobre A es diferente que A sobre S. ¿De acuerdo? Porque esto de acá, de todos los que tienen el seguro A, ¿cuál es la probabilidad que tienen? ¿Cuál es la probabilidad? De todos los que tienen seguro A, ¿cuál es la probabilidad que se hayan siniestrado? Y esto es al revés. De todos los que han sufrido siniestro, ¿cuál es la probabilidad que tengan seguro A? No es lo mismo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿cómo hacer acá? Lo mismo. El teorema de Bayes es un teorema bastante complejo. Y si peco de infidente, hay muchos profesores que se les hace complicado entenderlo y explicar. ¿De acuerdo? Y para mí es un reto muy bacán que ustedes lo hayan tratado de aprender solo. Pero en realidad para mí el teorema de Bayes no es otra cosa que lo mismo que nosotros hacemos cuando hablamos de probabilidad. ¿Cuál es el concepto más claro de que todas las veces que hablo de probabilidad se lo repito? ¿Cuál es la definición de probabilidad? Eventos favorables O no favorables. sobre el total. Ya, ok. ¿Quién es tu nuevo total? 0,0730. 0,0730. O sea, porque ese es tu gran 100%, porque solamente te estás evaluando en ese 7,3% de los siniestrados. Ya, de este 0,07, mira, de estos tres, de todos los siniestrados, ¿quiénes son de A? Solamente el 0.2. Y así de sencillo. ¿Sí? Que ahora no vayan, no es otra cosa que explicar
Esto de acá, ¿cuánto sale ya? Mi cálculo mental me da la. Pero debe salir 2740. ¿De acuerdo? ¿Sí? 0,2740. ¿Por qué digo que es el teorema de Bayes? Porque mira, cuando acá, no sé si lo explican, el teorema de Bayes es algo complejo, ¿no? Sí, es cierto. ¿Sí? Es la sumatoria de todas las probabilidades. ¿Sí? Es algo complejo, pero en realidad, mira, teniendo el concepto claro a lo que se resume. ¿Sí? Por eso para mí era muy importante saber esto de acá. Y que me entiendan que todo lo que tiene que ver con probabilidades siempre lo vamos a estar bajo ese concepto. Favorables sobre totales. ¿Puede cambiar lo que hizo acá? O sea, me dijo que esto es sobre A. Ah, claro. A sobre S no es lo mismo que S sobre A. Es por algo muy lógico. Mira, imagínense que yo los separo a ustedes, ¿no? Ya, no quería hablar de jalados y aprobados, ya. Pero vamos a decir, digamos, vamos a decir lo primero que se me viene para que se entienda muy claramente, ¿no? Entonces yo digo, mira, de todos los que son, mira, imagínense que mi total yo lo separo a mis alumnos justo, Monterrico y Villa, ¿ya? Y yo quiero saber aprobados y jalados, ¿de acuerdo? Entonces mira cómo sería eso. De todos los que son de Monterrico, yo quiero saber, esto sería los jalados. Jalados que son de Monterrico. ¿De acuerdo? Digamos el 1%. De todos los de Monterricos, ¿quiénes son los jalados? Pero esto ¿cómo sería? De todos los jalados, ¿Cuáles son de Monterrico? ¿Quiénes son de Monterrey? ¿quiénes son de Monterrico? Que no es lo mismo. Claro, son dos. ¿De acuerdo? Ponte, mira, imagínate que en este salón solamente hay un jalado. ¿Sí? Solamente hay un jalado. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que ese porcentaje va a decir el 3%. ¿De acuerdo? Y ese 3% va acá. Ahora vamos a Villa. En Villa tengo 3 jalados. ¿De acuerdo? En total, ¿cuántos jalados hay? 4. Ya. Y de esos 4 jalados, ¿qué porcentaje representa Monterrico? 1 de 4, 25%. ¿Se entiende? No es lo mismo decir de todos los de Monterrico qué porcentaje son jalados, que todos los jalados qué porcentaje son de Monterrico. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Es algo totalmente distinto, por eso es importante saber. Pues en el ejercicio le hubiese pedido un seguro no sindical, o sea, en la parte de la de abajo, rojo de frente del total. A ver, si la pregunta hubiese sido así, a ver, déjame ver si entendí lo que me estás preguntando. Opuesto. Eso de acá, ¿no? A ver, si la pregunta, dice su compañero, hubiese sido si no se tenía un siniestro vehicular, ¿sí? Si no se tenía un siniestro vehicular, ¿cuál es la probabilidad de que sea del seguro A? ¿De acuerdo? Mira, la pregunta de su compañera es válida. Si no ha tenido un siniestro vehicular, ¿cuál es la probabilidad de que sea el seguro A? Entonces, mira, de acá lo podemos plantear de dos formas. ¿Se puede sacar con el complemento de eso allí? Bueno, los que no han tenido siniestro. Exacto, se puede sacar con el complemento, fíjense. Mira, tengo la probabilidad de los siniestrados. ¿Cuántos son? 7,30%. 30%. Ahora, si acá me están pidiendo si se tiene si se tiene un siniestro vehicular. Si no. Si no se tiene un siniestro vehicular, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cuál será la probabilidad de los no siniestrados? -1. El complemento. Que será 0,9270. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora te están preguntando, ¿cuál es la probabilidad que tenga un seguro A si es que no sea siniestrado? ¿No? Ahora, ¿quiénes son los no siniestrados? Eso. Este de acá, este de acá Y eso ahí. y este de acá. ¿De acuerdo? De acuerdo. De esos tres que son no siniestrados, ¿quién representa A? Entonces será 0,38 entre 0,9270. Y esto finalmente es 0,30 y algo. ¿31 exacto? 41. Ah, 41. 41. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está bien. Está bien, es válida la pregunta. Claro, porque... ¿Y sabes por qué es mucho más válida la pregunta? Porque no va a venir igualito a los ejercicios, ¿no? Tendrá una ligera variación. Entonces ya tiene como esa... ¿Está bien? Brazo. Sale 0,93. ¿Qué sale ese número de La suma de todos los no demostrados. No. ¿De dónde sacó el 92,70? La suma de esto más esto más esto. Me sale 0,93,7. No. No, el profesor no está dormido. Al menos que acá haya estado mal algo, ¿verdad? Puede ser. Creo que... Ahí era 32,20, profesor. 32,20, ¿verdad? Sí. Ya. 32,20. Y ahí sí sale. Ahí sí sale. ¿De acuerdo? Ahí sí sale. Esa es una fija, ¿no, profe? Sí, o sea, esto va a venir sí o sí. ¿Eso va a venir? Sí, claro, ahorita de borró. Ya chicos, Bueno. me dicen para borrarlo, ¿ya? Sí, sí. Bueno, ya se darme con la luz, por favor. Ay, María. Yo lo voy a subir a YouTube. Yo lo voy a subir a YouTube. Les dejo mi número al final. Me darán en el WhatsApp. Oye, ¿me pasas? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Me pasas dónde? Ya. ¿De qué? No, lo he subido a mi canal de... Yo tengo un canal de mi academia de música Ya. y ahí lo estoy colgando porque ya no tengo otra licencia. Pues. Los padres que entran a ver los recitales virtuales de mis alumnos, lo ven... ¿Ah? Tengo una academia de música. Y a los mejores alumnos se les hace un videoclip. Y ahí va a estar. Ahí va a estar. Una cadena de baile. De música. ¿Qué toca? Tocan piano, guitarra, saxo, batería, canto, violín, viola. ¿Violín? La viola es más grande que el violín. Sí. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Sí, por favor. Simpático. Lo peor que hace el profesor. ¿En serio? Oh, Dios mío. A ver, chicos. A ver, el tema de distribución normal
tenemos que desarrollar ahora es un tema súper importante, porque todo lo que vamos a ver en realidad, todo lo que tiene que ver lo voy a desarrollar parte explicando lo que dice acá y parte en la pizarra, y ahí voy a aprender la ruta. ¿Se acuerdan que cuando explicaba lo que es variable aleatoria discreta, decíamos que nosotros tenemos esa variable y calculamos la probabilidad, que es una función, que está en función al valor del x? Ya. Pero así como hablamos de variables discretas, también podemos hablar de variables continuas, como por ejemplo el tiempo. Entonces, voy a hacer un tipo de función que es muy sencilla, que ustedes no necesariamente la conocen, pero la pueden intuir, ¿de acuerdo? Porque ustedes conocen esa función, ¿de acuerdo? Pero voy a hacer algo mucho más sencillo, en realidad, que vamos a decir que esto de acá es una función, y esa función se le llama uniforme. Y esta es una función que nosotros no estudiamos, pero para mí es muy útil para explicar todo este tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa tener una función uniforme? Significa que hay un inicio y hay un final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo decir la probabilidad, o mejor dicho, el tiempo en que me demoro en venir entre mi casa hasta la universidad se distribuye uniformemente. ¿Qué significa que uniformemente? Que tiene esta línea, o sea, los tiempos yo lo voy midiendo según esta línea. ¿Y por qué digo que tiene un inicio? Porque lo mínimo que me puedo demorar, digamos, es 20 minutos, y como máximo, para simplificar el cálculo, 70 minutos. ¿De acuerdo? Va a ser entre 20 y 70 minutos. O sea, jamás me voy a demorar menos de 20 y jamás me voy a demorar más de 70. O sea, esa es la característica de una distribución uniforme. Uniforme porque sigue siendo. Una pregunta. En otras palabras, hay un intervalo. Está en un intervalo. ¿De acuerdo? Estamos en un intervalo que nunca puede ser menor a ese y mayor a ese. Ok. Entonces, pregunta. Si este tiempo está en minutos, ¿cuánta es la diferencia o cuál es el rango de este intervalo? 50 minutos. 50 minutos. Quiero que me digan por lógica ustedes, no sin saber ahorita el concepto. 45 es exactamente la mitad de 3, ¿no? Ajá. Entonces, esto lo que va a hacer es partir exactamente en dos esta especie de rectángulo que he formado, ¿no? Yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad que me demore menos de 45 minutos? Menos de 45 minutos, ¿qué significa? 50%. Todo esto de acá, ¿no? 50%. Intuitivamente, y en realidad se ve muy fácil, es muy fácil de apreciarlo, que la probabilidad de que yo me demore menos de 45 minutos es 50%. Y esto va a tener una explicación por lo que ya hemos conversado del teorema de probabilidad, ¿no? En casos favorables, ¿no? Sobre total. Mira, si nosotros lo vemos desde eso, aunque no es exactamente correcto ni matemáticamente correcto, pero en realidad nos puede ayudar a visualizarlo. La probabilidad de que yo me demore menos de 45 minutos es ¿cuántos minutos a mi favor tengo? ¿Cuáles son los favorables? 25 minutos. 25 minutos de diferencia, ¿no? De diferencia. Y sobre un total, ¿de cuánto es mi total de diferencia? 50. La diferencia es 50. Y por eso sale 0,5. ¿De acuerdo? Ahora, para que esto sea una función de probabilidad, se tiene que cumplir algo.
En realidad, ¿esto qué representa? La mitad, ¿no? Sí. El área. Entonces, las probabilidades en realidad lo podemos sacar en base a áreas. Porque si yo sé que esta parte es exactamente la cuarta parte, se supone que la probabilidad que yo me demore menos de esto es 25%, 0,25. ¿Sí? Entonces, si esto es 50 minutos, la altura de esto debe ser 1 sobre 50. ¿Y por qué? Porque 1 sobre 50 por 50, ¿cuánto me da? Si yo multiplico 1 por 50 por 50, ¿cuánto me tiene que dar? 1. Y profesor, ¿por qué tiene que ser 1? Porque toda la probabilidad, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1. Así si yo obtengo la mitad, ¿cuánto me va a dar? 0,5. 0,5. Entonces, para que esto sea una función de probabilidad, tiene que tener esto. Si esto vale 50, eso tiene que valer unos 50. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si esto vale, claro, si eso valdría 40, entonces ¿cuánto tendría que ser esta altura? 1 sobre 1 40. sobre 40. Si no, no sería una función de probabilidad. Así que se puede dividir entre el 50 o el 40. Entre el 50 o el 40. Claro. Y ahora, si uno saca por áreas, si todo vale 1, entonces, ¿esto cuánto vale? 0,5. Mira, y es más, yo a los alumnos de ingeniería les explico lo siguiente, mira. Con regla de 3. Si toda la probabilidad, ¿cuánto vale? 50 minutos. Esto de acá, que son 25 minutos, ¿Cuánto vale? ¿cuánto será? Y es 25 sobre 50, 0,5. ¿Por qué? Porque es un área, ¿no? El total es 1. Si yo pongo esto de acá, 30, ¿cuál será la probabilidad de que yo me demore menos de 30? ¿Cuánto es la diferencia de 20 a 30? 10. 10. Entonces sigo de nuevo. 1 es 50 minutos. En 10 minutos, ¿cuánto será? X es igual a 10 sobre 50, ¿no? Que es 0,20. La probabilidad de que yo me demore menos de 30 minutos es 20%. La probabilidad de que yo me demore menos de 45 minutos es 50%. ¿Se entiende? Cálculo probabilidades en base a áreas. Eso es lo siguiente que nos faltaba. Cálculo probabilidades en base a áreas. Y en base a cualquier área, o sea, en base a ese concepto que yo puedo calcular ahora probabilidades en base a áreas, es que yo ya puedo entrar a este tema de distribución normal. ¿Por qué? Porque mira, el gráfico que me hace la distribución normal, mira, ahí era una línea simple, ¿no? Yo utilicé convenientemente porque es un rectángulo. El rectángulo es algo que nosotros manejamos, ¿no? Cómo sacar áreas y eso es algo muy sencillo. Pero mira, la distribución normal tiene esta forma. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿se puede sacar áreas si yo tengo esta forma? Sí. Se pueden sacar áreas si yo tengo esta forma. Se puede sacar el área debajo de esa curva. Si yo tengo esta forma, ¿se puede sacar? Sí, se puede sacar el área debajo de esta forma. Cualquier forma que ustedes tengan, siempre y cuando tengan la función, se puede sacar. Y eso en matemáticas se llama como integral. Integral es una función matemática que te enseñas a que puedes sacar áreas y volumen de acuerdo de cualquier forma, siempre y cuando tengas la función. ¿De acuerdo? No es el caso del curso de que ustedes sepan integrar, derivar y hacer cálculos, que son temas de dejemos para los que se encargan de eso. Pero quiero que sepan que de cualquier función se puede sacar áreas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ustedes ya tienen dos conceptos nuevos.
Uno, que se puede sacar probabilidades en base a áreas, ahí está demostrado. Y dos, que se puede sacar áreas de cualquier función. Entonces, bajo ese concepto, es que se puede sacar el área de cualquier función. Y miren, se conoce la función. Esa es la función, o sea, esta es la fórmula que tiene esta función. Y si yo tengo esta función, yo puedo sacar su área. ¿Cuál es la buena noticia para ustedes? La buena noticia es que el Excel se encarga de sacar esos cálculos. O sea, si yo pongo distribución normal, me va a sacar el área de esa función. ¿De acuerdo? O sea, quiero que se entienda el concepto. Ahora, no lo saca de una manera aleatoria, sino lo saca de la siguiente manera. ¿Esto puedo Sí. borrar? Un minuto. Ya, ok. ¿Cuál es la probabilidad de que lo terminen? Es muy alta. La de 0,50. ¿Cuál es la probabilidad que no demore más de 45 minutos? Que demore menos de 45 minutos. Menos de 45. Claro, tienes que ver la probabilidad de que demore de tiempo sea menor a 45 minutos. Menos de 45. Ya, mientras voy a seguir explicando. ¿Por qué es importante estudiar la distribución normal? Solo vienen tres problemas que ya y de ahí iba a volver. El cálculo de... Para estudiar la distribución normal, ¿por qué es importante? Porque la mayoría de las poblaciones, en forma natural, tienen este tipo de comportamiento. ¿Qué significa que tenga este tipo de comportamiento? Mira, ¿se acuerdan cuando veíamos asimetría? ¿Qué significaba esos valores? Valores bajos. Claro, negativos también, pero eran valores bajos. ¿Y estos valores qué son? Valores altos. Y lo que pasa en muchas poblaciones, sobre todo en lo que es producción, cuando tú tienes muchas cosas, tú tienes pocos valores bajos, tienes un pocos valores altos. Este de acá del medio, ¿qué significa? ¿Quién está al medio? La mitad, pero ¿quién es la mitad? En estadística, ¿cómo conocemos a la mitad? La mediana. La mediana. Pero en una distribución normal, la mediana y la media son iguales. Entonces a la mitad está la media. Entonces, ¿qué significa? Que la mayor cantidad de datos están cerca al promedio. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un examen y el promedio es 15, quiere decir que casi la mayoría todos han sacado cerca de 15. Solamente 1 o 2 sacaron 20 y 1 o 2 sacaron jalaron. ¿De acuerdo? Eso pasa, esa es una característica de casi de la mayoría de las poblaciones. Naturalmente tienden a comportarse de esa manera. Es por eso que lo estudiamos, es por eso que es importante. El tema que vamos a hacer nuevo, que es prueba de hipótesis, se basa en que se está cumpliendo que tiene distribución normal. Es más, tú puedes tener cualquier tipo de función. Puedes tener una función así, puedes tener una función así, puedes tener una función, cualquier tipo de función. ¿De acuerdo? Hasta inclusive un uniforme. Una línea de Nazca, sí. ¿Sí? Puedes tener cualquier función, ¿no? Siempre y cuando lo conozcas. Y hay una fórmula, hay una forma para analizarlo y lo vuelves y lo conviertes a distribución normal. Y al final, todo lo trabajas desde la distribución normal. ¿De acuerdo? O sea, es por eso que esto es muy importante. Pero, ¿qué significa tener distribución normal? Significa distribución normal, significa esto de acá. Y que ya les dije algo.
significa que tus datos, el promedio siempre va a estar al centro, ¿de acuerdo? Promedio, mediana, van a ser iguales y siempre van a estar al centro. Significa que el 99,99% de tus datos, el 99% de tus datos, están hasta 3 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Hasta 3 desviaciones estándar. El 60 y tantos % está a una desviación estándar, ¿sí? Y el 95% aproximadamente está a 2 desviaciones estándar. ¿Qué significa esto de acá? Esta desviación estándar. Estoy retrocediendo desviaciones estándar. ¿Y acá qué estoy haciendo? Aumentando desviaciones estándar. Mira, voy a poner un ejemplo. Imagínense que estoy evaluando latas de atún que en promedio, según ellos, pesa 250 gramos. ¿De acuerdo? Y con una desviación estándar de 2 gramos. Porque esto es lo que me dice el control de calidad. Si yo estoy seguro que mi población de latas de atún tiene distribución normal, ¿qué significa? Que si esto es 250, ¿cuánto es esto? 246 y 244. Y acá 252, 254 y 256. ¿Qué significa? ¿256? ¿Sí? Está avanzando de 2 en 2. ¿Sí? Mira, acá va a ser una desviación estándar. ¿Cuánto vale mi desviación estándar? 2 gramos, 252. Hasta acá avanzó 2 desviaciones estándar. ¿Cuánto va? 254. Avancé 3 desviaciones estándar, 256. ¿De acuerdo? Y acá 248, 246, 244. ¿Qué significa que tenga distribución normal? Significa que el 60 y tantos %, 65% de tu producción está entre estos valores, 248 y 252. ¿Y por qué yo digo que es 65, 60 y tantos %? Porque el área de toda esta curva, ¿no? Me parece un fantasma, el área de esta curva, ¿no? ¿Cuánto será? El 60 y tantos % que le digo. El 90 y tantos % del área debajo de esta curva, 95% aproximadamente, está a 2 desviaciones estándar. Y casi el total del área, que es el 99,90%, está a 3 desviaciones estándar. O sea, quiere decir que tienes pocas latas de atún que están entre estos valores. La mayoría están entre estos valores. Y va a ser muy, pero muy poco probable que tengas una lata de atún que, por ejemplo, pese 240. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no pase, ¿eh? Pero la probabilidad es muy baja. Puede ser que tengas una lata que pese 260, es muy poco probable, porque el 99% yo estoy seguro que está entre estos valores. ¿De acuerdo? Eso significa tener distribución normal. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Mira, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Es que lo que te da el Excel, y esto es lo que vamos a estudiar, lo que te da el Excel, te da lo siguiente. Te da el área debajo de la curva. Por ejemplo, aquí es el promedio, ¿no? Y yo digo que ese promedio es 250 gramos. Y yo quiero saber, alguien quiere saber, ¿cuál es la probabilidad que una lata de atún pese menos de 247 gramos? ¿Sí? ¿En área qué sería? Esto de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo digo,
¿cuál es la probabilidad? Y eso es lo que te da el Excel, ¿ah? El Excel trabaja con este signo. Lo que yo acabo de decir es la probabilidad de que X pese menor a 247. Si yo estoy acá, esto vale 250. Y esto, yo quiero saber la probabilidad de que pese menor a 252 gramos. ¿Qué es lo que te va a dar el Excel? Te va a dar este área. ¿De acuerdo? Esta es la probabilidad de que una lata de atún pese menos de 252. Pero ahora, ¿qué pasa si me dice, ahora sí borro esto? ¿Qué pasa si me dice que yo tengo que hallar la probabilidad de que una lata, y voy a agarrar este ejemplo, ¿eh? El de 252, 250 y 252. No me dicen la probabilidad que pese menos, sino que pese más de 252. ¿Qué área será? ¿El que está a mi izquierda o a mi derecha? Derecha. Está a mi derecha. Pero ¿qué es lo que acabo de decir? El Excel siempre trabaja con menor. O sea, ¿qué es lo que me va a dar el Excel? Me da este área. Ujú. Pero si a mí me piden mayor, por lógica, ¿qué haríamos? El complemento. El complemento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes trabajen, cuando le piden mayor, es el complemento del Excel. Porque estamos trabajando en base a áreas. El Excel te da este área, pero tú necesitas este área. Y que es 1 menos esto de acá. ¿De acuerdo? Y el tercer paso, mira, se están dando cuenta, ahorita estamos avanzando en la parte conceptual. Un montón. ¿Sí? Estamos avanzando en la parte conceptual. Que hay el tercer caso, que al final lo voy a resumir, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero saber esto de acá? ¿Cuál es la probabilidad que pese entre 246 gramos y 254 gramos? ¿De acuerdo? El Excel, ¿qué me va a dar? El Excel me da este área, ¿sí? Ujú. O sea, eso es lo que ellos, esto de acá es esto, la probabilidad que X sea menor a 246. Así es. ¿Y qué otra cosa me va a dar el Excel? El Excel me va a dar esto de acá, este área que está acá. Ese área que está en rojo, ¿qué significa? La probabilidad que X sea menor a 254. Pero a mí no me están pidiendo los que son menores a 246 y los que son menores a 254. Si no me pide solamente esto de acá. O sea, a mí me piden la probabilidad que X esté entre 246 y 254. Y de mucho la otra parte. ¿Sí? Claro, a mí me piden, mira, solamente esta parte en rojo. No me piden ni lo verde ni todo lo rojo. Solamente me piden esto de acá. Entonces, por concepto de áreas, pues, ¿no? Si tú tienes todo esto, imaginemos que es 0.9, ¿no? Y tienes que es esto, imaginemos que es 0.1. Le quito la intersección. Esto de acá es justamente lo que me piden que será 0,8, que será la diferencia del mayor, o sea, de este número mayor menos el número más pequeño, ¿verdad? En la resta. Entonces, siempre que ustedes tengan la probabilidad de un intervalo, es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. ¿Se entiende? Sí. Y esos son los tres casos que vamos a trabajar con distribución normal y con Excel y con... ¿Se entiende? En todos los ejercicios. Es más, vamos a hacer un ejercicio de esto. De esto no voy a...
no voy a especificar mucho de eso. Lo importante de la distribución normal es que creo que entiendan que las probabilidades las estamos sacando en base a áreas y que ustedes tienen que ubicar según la probabilidad que les piden en ese plano cartesiano, sabiendo que ¿quién está en medio? La media. ¿Qué otra cosa más es importante? ¿Se acuerdan cuando veíamos binomial? No va a ser evaluado. Cuando veíamos binomial, Poisson, y vieron, el fin de semana vieron exponencial. ¿Vieron qué cosa? Para binomial necesitamos dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que necesitamos? El binomial. No, en binomial necesitamos El binomial. la P y la N. Para Poisson necesitamos lambda, el promedio. En exponencial también necesitamos un promedio, que es beta, que al final es lambda, ¿no? Eso después lo puedo explicar, eso déjame para el final, eso lo explico para el final. El examen final, no el final de la clase. Este no va a ser evaluado en la PC2, confía en mí. Para normal también necesitamos dos parámetros. Y los dos parámetros que necesitamos, ya los dije. Media, ¿y qué creen más? Desviación estándar. Desviación estándar. ¿De acuerdo? Si yo tengo la desviación estándar, o la varianza, mejor dicho, porque si yo tengo la varianza, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado. No, raíz le sacan cuadrada. la raíz cuadrada. Si tiene la varianza, le sacan la raíz cuadrada y tiene la desviación estándar. Pero nosotros necesitamos la media y la desviación estándar. Si tengo esos dos, entonces puedo hallar todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Se entiende la parte conceptual de la distribución normal? Se entiende. Miren, vamos a hacer un ejercicio que dice eso de acá, mira. Profesor, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá lo podemos hacer con el Excel que está acá, por lo menos, para mostrárselo. Ya ustedes después lo desarrollan. En clase el día, bueno, el otro sábado. Sí, el otro sábado lo vamos a recuperar. Ya, entonces fíjense. Dice, de una ciudad, el consumo de energía eléctrica en kilowatts de una ciudad tiene distribución normal con media 140 kilowatts y una varianza de 400 kilowatts al cuadrado. Ok, nos están dando los dos parámetros, ¿no? Media y ¿cuál más? La varianza. Pero a través de la varianza, ¿yo qué puedo hallar? La desviación estándar. ¿No? Mira, fíjense algo bien importante, mira. En la solución dice la variable en estudio, claro, tenemos que saber cuál es la variable en estudio y los parámetros dice son media. ¿Y qué significa este símbolo? Desviación estándar. ¿Seguros? Ah, varianza. Varianza. O sea, quiere decir que nosotros siempre en distribución normal, como parámetros vamos a tener a la media y la varianza. Pero para resolver, ¿qué necesitamos? Convertirlo. La desviación estándar. ¿De acuerdo? Conceptualmente necesitamos la media y la varianza, pero conceptualmente necesitamos en forma práctica para desarrollar necesitamos La desviación la estándar. desviación. Entonces, fíjense. Acuérdense, el Excel siempre va a dar con el signo menor. Ahora una pregunta, simplemente antes de desarrollar ese ejercicio, como una prueba psicotécnica. Si ustedes tuvieran que asignarle un valor a esa probabilidad, vale 0,25, vale 0,50 o vale 0,75. 0,25. ¿De acuerdo? Claro, porque no llega ni a la mitad, ¿no? Ya, o sea, quiere decir que si a ti te piden una probabilidad menor al promedio, quiere decir que esa probabilidad tiene que ser menor a 0,5. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué hago hincapié en ese concepto? Porque igual, siempre hago hincapié en los conceptos que ustedes les permiten disminuir errores.
entiende? El hecho de que ustedes tengan que disminuir errores es que si, por ejemplo, al momento de operar en Excel, que ahorita vamos a ver cómo se hace, le salió este valor, quiere decir que algo hicieron mal, ¿no? Entonces tienen que regresar y ver en qué se equivocaron. No puede ser 0,45 o 0,30. Claro, o sea, puede ser 0,45, pero digo, si tú tuvieras que elegir entre estos tres, ¿cuál elegirías? El primero. 0,25, porque este es el único que es menor al 50%. ¿De acuerdo? Y ya, y mira, esta es la probabilidad que X sea menor a, vamos a decir que sea menor, si es el promedio 300, de que sea menor a 200, por ejemplo. ¿No? Y si yo digo, mira, tienen el promedio que es 1000, le pido ya la probabilidad de que X sea mayor a 800. ¿Sí? Vuelvan a elegir cuál sería el correcto. La C, la C. La C, ¿no? Claro. Claro, porque acá, de hecho, está por debajo del promedio, pero te piden mayor. Entonces la probabilidad tiene que ser mayor a 0,5. ¿De acuerdo? Si tienes dudas, entonces siempre lo dibujas. Esto es 1000, 800 está acá, a mí me están pidiendo esto. Está mayor a 800. Y es mayor a 0,5, de todas maneras. El que le corresponde es esto de aquí. ¿De acuerdo? Eso es algo que ustedes siempre tienen que estar, tenerlo bien claro. Miren, acá vamos a hacer lo siguiente. La variable en estudio es consumo mensual de energía. Esa es la variable. Consumo mensual de energía. ¿Sí? Y está en Kilowatts. kilowatts. ¿De acuerdo? Los parámetros son X se distribuye normalmente con media. ¿Cuánto es la media? 140. Y con varianza 400. ¿De acuerdo? Nos pide cuál es la probabilidad de que tenga un consumo menor a 150. ¿De acuerdo? Este se llama parámetro. Los parámetros es 140 y 400. Tengo que poner algo presente. Ay, no, la verdad es mal. Está tapadito, profe, está tapadito. 99. No era 150.
pero estoy poniendo la contraseña correcta. Estoy poniendo la contraseña correcta. Es un nombre científico, no creo que. Tesla. Ah, su madre. ¿Han tenido problemas con el correo de la UPC? Sí. Ya, entonces voy a tener que poner la antigua cuenta de Colmex. Me da vergüenza, eso sí lo no, nunca tan. Nunca te he guachado. Qué loco. Profesor, ¿vamos a tener talleres con usted? Sí, pero la PC2. ¿Cuándo la PC2? El 21 de abril. Y a ver, lo que se va a trabajar es, a ver, se tiene, por un lado, Un toque, no, vamos a entrar acá, la media y la desviación estándar, ¿no? En el caso de la media, ¿cuánto vale? 140, ¿no? Y la desviación estándar vale 20, que es la raíz cuadrada de 400, ¿no? Ahora, mira, en el caso de, bueno, ustedes ya vieron con exponencial, pero en el caso de la normal, ya no tengo que calcular todo, pues, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos binomial y Poisson calculábamos las probabilidades de todo? En este caso no, tenemos que calcular exactamente lo que nos piden. Nos piden que sea menor a 150, ¿no? Entonces vamos a poner la fórmula que es distribución normal, distribución, por acá lo buscamos. Hay muchos tipos de distribución, como se habrán dado cuenta, ¿sí? Y tenemos la normal. Tenemos dos, distribución normal y normal estándar. Vamos a trabajar con la distribución normal, ¿ya? Y esta distribución normal, mira, cuando trabajo como distribución normal, me dice que tengo que anclar ahí la media. Ok. Después de la media, no. Primero me dicen el valor, ¿no? Ya, ok. Es un poco... ¿Cuál es el valor? El valor es 150. Ya, ahora sí, después del valor me dicen la media. La media sí es 140. Después de la media La desviación me dicen la estándar. desviación estándar. Ok. Y después me preguntan si es el acumulado, verdadero o falso. ¿Se acuerdan que en binomial trabajamos con bruto? Porque nos daba el valor exacto, o sea, con falso. Pero le dije que en las continuas, o sea, en distribución normal y exponencial, ustedes tienen que trabajar con verdadero. ¿Por qué? Porque estamos acumulando desde acá hasta acá, ¿no? Es una acumulación. Entonces ponen verdadero. ¿Cómo? ¿Profe? Tienen que poner verdadero. ¿Sí? Al final. Verdadero. Y cierra. ¿No? Y le dan enter y mira.
¿Cuánto sale la probabilidad? Salió, ¿no? Y como dije la pregunta, mira, ¿cuánto es la media? Si me dicen que x es menor a 150, era lógico que salga mayor a 0,5, ¿no? Entonces, sí. Entonces la probabilidad es 0,6915. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dicen en la siguiente pregunta? ¿Cuál es la probabilidad que un hogar tenga un consumo mayor a 130? Mira, que Px es mayor a 130. Mira, te dicen que es mayor. ¿Cómo trabajaremos acá cuando nos dicen mayor? Con el complemento. Con el complemento. Entonces vamos de nuevo al Excel. Y ahora vamos a trabajar con 130, ¿no? Y pongo de nuevo. Distribución normal. Distribución, busco la normal. El X es 130, ¿no? La media 140. que está acá, la desviación estándar es 20 y escribimos verdadero. Ahora, ojo. Yo no necesito. ¿Qué tal? Sí. Ahí encuentro. ¿Ya qué hago? No, digo, si sabes el procedimiento para hacer encuesta. Ah, Eso lo puedo hacer acá, ¿no? Por tu caso no lo puedes hacer. No. No, tiene que ser presencial. Dentro del horario. ya, lo hago aquí entonces. Sí. ¿Sabes el proceso? Si no, No. para que salgas un ratito. Un ratito acá. Acá nomás lo voy a poner. ¿Dónde lo escribo, por favor? Para que no le... No me sale la fórmula. UPC punto PL, ¿ya? Ya. Por la web, por favor, no por el aplicativo, ¿ya? Y- Eso sería- Ah, para ver, ahí está la fórmula. Ya. ¿Es el horario de clase? Sí. Ya, gracias. Ah, todos tienen que entrar allí entonces. Sí. Sí, ahí. Ya. Gracias. No, todos ustedes. Ya. Entonces, mira, Todos ustedes. como es complemento, Ahí. como es mayor, ¿qué tenemos que hacer? Es 1 Menos. lo que me da el Excel, ¿no? Siempre voy a trabajar, como es complemento, es 1 menos lo que me da el Excel, ¿de acuerdo? Pero, Y se dan cuenta que sale exactamente lo mismo, Bravazo. ¿sí? ¿Y saben por qué sale exactamente lo mismo? Porque mira, eso se le llama que es del espejo, mira, 140. En el primero te dicen 150. Estás calculando Ah, la desviación estándar ha retrocedido. claro, ¿cuántos ha aumentado? Y disminuye en 10. Ah, En 10 y 10. 130. Por acá no te piden este espacio, te piden el sino te piden el otro. claro, ya. Y esto es exactamente igual a esto. ¿De acuerdo? Está bien entonces. Y el último, ¿cuál sería? ¿Qué porcentaje de hogares registra un consumo entre 115 y 160? ¿Cómo era cuando te decían 115 y 160? Cuando estaba así en un intervalo, se restaba. Voy a restar el mayor menos el menor.
O sea, voy a restar la probabilidad de 160 menos la probabilidad de 115. Entonces van al Excel de nuevo y escriben ahí, ¿no? O 160, ¿no? Y 115. Y escriben ahí distribución. 115 que viene acá. ¿Perdón? El valor que tiene. El rango. Esa rango. Es la pregunta. Es la pregunta. Te están preguntando cuál es la probabilidad que esté entre 115 y 160 kilowatts. Entonces ahí vuelven a escribir distribución normal. Distribución normal con este X con la media 140 pues, La misma dirección. sí, la media 140 con la desviación 20 y otra vez verdadero. Ahí hallamos de 160, igualito tenemos que hacer para 115, distribución normal con 115, 115 con esta media, esta desviación estándar y verdadero, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? El mayor menos el menor. El mayor menos el menor, siempre. Sería la diferencia de este mayor y le voy a restar este. Entonces la respuesta sería 0,7357. ¿Está bien? Y por último, y con esto cerramos por ahora el tema de distribución normal. Esto de acá, calcula el consumo máximo de energía para pertenecer al 25% de los menores consumidores. ¿A qué le suena eso de estar en el 25% de los menos consumidores? Percentil. ¿Ya qué percentil sería eso de él? ¿Percentil 25 o 75? Máximo para estar en el 25 de la... Claro, 25. Percentil 25. Entonces, mira, cuando ustedes les pidan ayer un percentil, le están pidiendo, mejor dicho, le están dando la probabilidad. Ya le están dando la probabilidad. Claro. Lo que están haciendo es lo siguiente, ¿no? Voy a borrar esto de acá. Lo que están haciendo es lo siguiente. Es que, mira, los ejercicios que hemos hecho es que te damos la media, todo, y te pedimos allá que hayas la probabilidad, por ejemplo, de esto de acá. ¿De acuerdo? O sea, tienes el valor real y que hayas la probabilidad. En este ejercicio del percentil no. Te damos la probabilidad. Este es el percentil 25. Y queremos que hayas el valor de este de acá. O sea, queremos que hayas el X. Es al revés. Acá te damos el X, ahí es la probabilidad. Acá es la probabilidad, ahí es el X. ¿Sí? Ujú. O sea, estamos haciendo qué cosa, lo inverso. Una ecuación simple. Sí, estamos haciendo lo inverso. Entonces, si hacemos lo inverso, ok, hacemos lo inverso. El valor de X va a ser igual a... De nuevo vamos por última vez al Excel y hacemos lo siguiente. Sí, voy a ponerlo acá acostado. Que debe estar bajando mucho. ¿Cuál es el valor de mi probabilidad? 0.25. 0.25, ¿no? Entonces yo voy a ir de frente a esto, mira.
siguiente, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Inverso de la normal. ¿De acuerdo? Hay inverso a la normal, normal estándar. Nosotros solamente inverso a la normal. ¿Qué te pide para inverso a la normal? El percentil, o sea, la probabilidad. ¿Qué probabilidad es? 0.25. 0,25. ¿De acuerdo? Acá no utilizan coma. 0.25. Ya. Y como desvías, ¿y qué más te pide? La desviación estándar. También tenéis la media. Primero. Pero bueno, algo. Internúmero. Ya. Inverso de la normal. Ya. 0.25 con media 140, su desviación estándar 20 y sale. Así de sencillo. El valor de ese percentil será 126,5. Quiere decir que este valor es 126,5. Y tiene lógica, ¿no? Si a la mitad está 140, al 25% está 126,5. ¿Está bien? Esos son los 4 tipos de preguntas que te podemos hacer en distribución normal. Cuando te pedimos menor a algo, mayor, en un intervalo y el percentil. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para distribución normal? Media y varianza, que al final es la desviación estándar. Profesor, ¿puede colocar encima de 126 más inferior otra vez las fotos? ¿Listo? ¿Y ahora qué vamos a hacer, profesor? ¿Se entiende? Sí. A ver, son 8:50. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 10 minutos de receso, ya para oxigenarnos un poco. Vamos a hacer la introducción a prueba de hipotética.